epístola a los romanos, así que me alegro, qué lindo que estén todos, gracias a Dios. Ahí estamos. ¿Ya? Amén. Entonces, ¿les parece? Iniciemos con una oración. Sandri, no sé si nos podría llevar en oración para comenzar, por favor, ¿será posible? Sí, sí, Amén. amén. Gracias, Amado Señor. Jesús, te doy gracias y qué Gracias. gozo, Señor, poder estar juntos. Sí, Señor. Gracias, Señor, por permitir en este tiempo que podamos reunirnos en libertad Sí, para escuchar, Señor, de ti, para aprender, sí, para Señor. conocerte más a ti, Jesús. Abre nuestro entendimiento Sí, para Jesús. poder Sí, Señor. entender, danos sabiduría, Señor, y prepara aquello que has tenido para nosotros hoy a través de Cristian. Bendícelo, Señor, que pueda hablar y expresar y que pueda comunicar según tú has preparado para nosotros. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Sandri, por la oración. Ya, amén. Seguimos entonces con Romanos, que es sumamente contundente Romanos. ¿Ah? Entonces, empezamos con los capítulos 3, en realidad, y 5. Vamos a ver el día de hoy y esta semana, también el domingo. Y recordarles que la semana pasada estuvimos viendo el concepto de lo que era el propósito, para qué estábamos en esta tierra, y que menciona Pablo, y que él menciona que él era apóstol por el Señor, y también nosotros tenemos que decir, bueno, Señor, ¿qué quieres para nuestra vida? ¿Qué nos tienes preparado? ¿Qué quieres que cómo actuemos, cómo hagamos las cosas? ¿Cómo debemos hacer las cosas? Y también lo más importante es que estuvimos viendo la semana pasada de que necesitamos un redentor, que Jesucristo tenía que morir para ser el puente y poder llegar a cumplir llegar a recobrar la semejanza que se había perdido en el Edén. ¿Se acuerdan? Bueno, eso vimos la semana pasada. Y ahora vamos a empezar a ver que Pablo ya desde el capítulo 3 empieza a tomar un tema sumamente importante, que es el tema de la fe. Y es sumamente contundente el tema de la fe. Y ahí empieza a hablar sobre la fe, y el primer tema que habla, perdón, no sé si hay algo de la semana pasada, algo con respecto a lo que vimos en Romanos, alguna cosa, algún detalle con respecto a la semana pasada que alguien quiera comentar, ¿no? Ya. Entonces, el primer tema es que el apóstol Pablo toma el concepto de la fe, y que la fe nos justifica. La fe nos justifica. ¿Y qué piensan esto sobre que la fe nos justifica? ¿Qué dicen ustedes que es? ¿Qué piensan? ¿Han escuchado eso que la fe nos justifica o no? Se habla habitualmente y lo hablamos en las iglesias y demás. Cuando se dice que la fe nos justifica, ¿qué significa eso? ¿De qué estamos hablando ahí? ¿Qué piensan sobre el concepto de que la fe nos justifica? A ver, acá, sí. ¿Mm? Sobre la fe nos justifica. O leamos en Romanos 3, 23 y 24. Romanos 3, 23 y 24. Y esto es el concepto de la justificación, ¿m? Que tanto Ah, le impactó a Martín Lutero, acuérdense, y en base a eso establece Martín Lutero, y un poco surge todo el concepto de lo que es los protestantes,
justamente por este tema de la justificación. ¿Ah? ¿Y qué era la justificación? Entonces, leamos en Romanos 3 23 y 24. Yo lo tengo, Cristian. ¿Ya? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Y miren, y ya que estamos, leamos ahí en Romanos 3 28 y a ver si hay alguna diferencia entre estos dos conceptos. En Romanos 3 28. ¿Alguien tiene? O también, Inge, que tenías Romanos 3 28 ahí un poquito corrido. ¿Sí? Ya dice. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces, en Romanos 3 23 y 24 dice, por Ujú, cuanto todos pecaron, eso ya teníamos claro que era la depravación total, nosotros no tenemos ninguna capacidad para acercarnos a Dios, están ujú. destituidos de la gloria de Dios, por siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz. Y por el otro lado, bueno, sigue hablando y la fe y qué sé yo, pero por el otro lado, tomamos el 3:28 y decimos, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Qué piensan ustedes de estos dos o de estos dos grupos de versículos en realidad? Mm, no lo Considerando, entiendo. creo yo, Inge, sí, dale nomás. considerando, creo yo, de que nosotros no podemos cumplir la ley Así es. y que debemos atenernos a la gracia de nuestro Señor, estábamos todos destituidos, o sea, no podemos cumplir la ley definitivamente. Entonces, nos queda solamente la fe en la gracia que nos da el Señor para hacerlo. Eso será, Súper, ¿verdad? súper bien. Sí, porque hablábamos la semana pasada de que nosotros no podíamos acercarnos a Dios. Entonces, el Señor simplemente por gracia y misericordia nos daba nos hacía ese toque, y entonces nuestro espíritu se vivificaba y podíamos empezar a entender la palabra de Dios, nos daba una cuota de fe y demás, y entonces podíamos entender la palabra de Dios, si no, antes era imposible, no había cómo. ¿M? Entonces, y además decíamos que el primer pacto, ¿por qué existía el primer pacto? Porque el primer pacto demuestra en la práctica que el hombre no puede cumplir con la ley. Por eso ahí también Astrid justamente mencionaba y decía, bueno, cuando Jesucristo dice, no vine a derogar la ley, sino que vine, ¿qué vine a hacer? A que se vuelva práctica, a que se pueda cumplir, porque antes no la podíamos cumplir. ¿M? Y él demostró que la, que la, que vivir sin pecar se podía hacer. Por lo tanto, él demostró que la ley se podía hacer, pero solo con el poder de Dios. Porque Entonces, ni siquiera los judíos podían cumplir la ley porque siempre tenía que estar el sacrificio de, que presentaban los sacerdotes. Y este muchacho que vino, el que decía, maestro bueno, he cumplido todo, tampoco, porque en el fondo, cuando el Señor le pidió que se desprendiera de las riquezas, no pudo, no ¿no es pudo, cierto? justamente, justamente. Ahora, ojo, estábamos claros que este es súper bueno lo que planteaste, Inger. Estábamos claros que no podíamos cumplir la ley de Dios. Como no podíamos cumplir la ley de Dios, por eso estaban los sacrificios para los pecados que no eran voluntarios, indudablemente, ¿ah? Ese era el concepto detrás. Y los sacrificios era el símbolo de lo que posteriormente Jesucristo iba a hacer. Por eso es que había muchos corderos que morían y después viene un solo cordero y por eso después ya no se necesita más sacrificio, porque los corderos eran corderos que de alguna forma eran
no eran puros, no eran santos 100%. Entonces después viene el Cordero perfecto que era Jesucristo. ¿M? Entonces el símbolo de este concepto. Mm. Entonces acá, a su vez, en estas palabras de Romanos, el apóstol Pablo justamente habla de dos tipos de justificaciones. Entonces, en el primero, en Romanos 23 y 24, habla por cuanto todos pecaron, entonces, siendo nosotros somos justificados gratuitamente por gracia. Entonces, hay una justificación por gracia. Y después, en Romanos 3:28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe. Entonces, hay una justificación por gracia, que es la justificación, que es gracia, que es regalo, que te dice, Señor, te toca, y dice, ya, listo, ahora tienes el Espíritu, por lo tanto, ahora entiendes. Antes no entendía nada. Esa es por gracia y esa es la salvación. Y la justificación por fe es porque yo creo, y eso es un acto de acción, y lo que hablábamos también la semana pasada, y también lo mencionaba Pablo Wilson, es el proceso de crecimiento de la fe. Y eso a su vez nos justifica. Entonces hay dos justificaciones, ¿se dan cuenta? Está la justificación por gracia, que es la justificación de la salvación, y está la justificación de la santificación o del crecimiento de la salvación. ¿Mm? Que, como mencionamos muchas veces, habla el apóstol Pedro. ¿Ya? No sé ¿No, si Cristian? ven, ¿cómo lo ven? ¿Ya? Elías, adelante. Qué bueno, Ah, Elías, lo extrañábamos, Elías, ¿ah? eh, la justificación por gracia es como general en virtud de eso y por fe es como uno tiene una relación más allá con Dios. ¿A eso se refiere? Porque la gracia me Así es. imagino que es para todos. La gracia justamente es para todos, es aquellos que Dios ha elegido por su poder y ha elegido por su presencia. Es decir, Dios elige a quien da la gracia, a quien da la fe y le da con más fe o menos fe y le da más gracia o menos gracia. Pero a su vez, pero a su vez, hay un crecimiento de esa fe. ¿M? Ese crecimiento de la fe tiene que ver con nuestra voluntad, con nuestro arrepentimiento, con nuestra disposición a decir, Señor, hágase en mí tu voluntad. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso tenemos que aprender y es sumamente importante diferenciarlo. Es sumamente importante diferenciarlo, porque si no lo diferenciamos, nos confundimos muchísimo. ¿Se dan cuenta? Porque entonces empiezo a creer que yo estoy salvo y estoy del otro lado. Estoy salvo y ya cumplí, ya llegué. No, hay un crecimiento de esa salvación. Por eso es que en Hebreos 11 a su vez dice, y eso lo dice el apóstol, no sé qué apóstol es, se supone que es Pablo, pero no todos están seguros que sea Pablo, en Hebreos 11:6 también habla que es imposible agradar a Dios si no es por fe. Entonces, si esa fe solamente la entrega el Señor y es la que y que Dios da en diferentes medidas, te das cuenta que es una fe que busca agradar a Dios, por lo tanto es una fe para lo que hacen siervo inútil y el otro era el siervo, no era siervo prudente, era otro. Eh, Negligente. sí, uno Diligente. negligente y el otro, bueno, el siervo diligente. Es decir, en definitiva, el siervo que trabajó el dinero, que trabajó la mina o el talento que Dios le dio, ese es el siervo que hace crecer su fe y que tiene que ver con que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Te das cuenta? Todos Sí. recibimos una mina. Y todos recibimos también a su vez mayores cantidades de fe y de conocimiento de Dios, que son los talentos, todos en diferentes dosis. Lo que vale es que yo haga multiplicar esa fe o esa dosis de conocimiento que Dios me dio. ¿Sí? ¿A ti?
¿Ibas a Esa hacer? fe, sí, esa fe es la que dice que si no tiene obras es muerta, ¿no es cierto? Las obras del pedir perdón, de la obediencia, de la humillación, ¿no? Así es. Y eso justamente es lo que vamos a ver entonces. Entonces, miren, leamos Hebreos 11:6. Leamos Hebreos 11:6, que hace mucha referencia también a esto. Acá, debe leer el hermano Pablito, ya, porfa, Hebreos 11:6. que tiene el nombre del Señor, pero sin fe Amén. es imposible hablar a Dios, porque es necesario que Él, si se acepta a Dios, crea que le hay, y que Él es galardonador de lo que le busca. Amén. ¿Ve? Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y por qué? ¿Qué significa? Yo tengo que creer en el Señor, que es lo que hizo, que es lo que hizo Abraham. Creer en el Señor, creer en su poder, creer en que Él hace las cosas. Y entonces, efectivamente, esa fe se me cuenta por justicia. Y entonces soy justificado ya no en la salvación, sino que soy justificado ¿en qué? En la santificación. ¿Se dan cuenta? En el morir de mi yo. Porque acuérdense que el morir de mi yo no lo puedo hacer yo no puedo. ¿Me dan cuenta? Ese es el proceso que el Espíritu Santo va haciendo en mí. Yo no puedo hacer morir mi yo no puedo eh, gozarme en las tribulaciones, no puedo gozarme en las aflicciones, no puedo. Solamente el Señor va haciendo eso en mí. ¿Mm? ¿Ya? ¿Les parece? No sé si está clara esa diferencia entre lo que significa la justificación. Ahora, toda esta justificación la hace Jesucristo, es decir, sin Jesucristo, sin la muerte en la cruz, nunca, y sin la sangre y haber llevado todos los pecados de la humanidad, nunca se podría haber hecho esto. Por eso es que el Antiguo Testamento o el primer pacto es el reflejo de lo que posteriormente Jesucristo iba a hacer. Por eso es que, de alguna forma, la promesa de Abraham fue justificada con el caso de ¿cómo se llama? Del sacerdote, se me fue el nombre, el sacerdote de Abraham, Melquisedec. ¿Se dan cuenta? Porque daba el ejemplo, y eso habíamos hablado también la semana pasada, que justamente Jesucristo hace esa línea de Melquisedec. Entonces era el símbolo de lo que posteriormente iba a ser. ¿Mm? Por eso toda la Biblia tiene esta relación con Jesucristo siempre. ¿Mm? ¿Ya? Vamos entonces. No sé si hay alguna observación que quieran complementar algo de eso. Yo tengo una consulta. Pablito, te escuchamos un poquito lejos. ¿O no? ¿O soy solamente yo? No, yo no le entiendo nada, no se escucha nada. Se escucha súper. Sí, ¿Ahora? ¿Me escucha bien? hay más o menos. Más o menos nomás. Ahí sí, ahí mejor. Ya. Cristian, tú, de acuerdo a lo que estamos conversando, ¿Sí? eh, hay dos justificaciones. Ya. Así es. Y yo pienso esto, eh, que no hay dos justificaciones, esa es mi postura. Pienso que hay un hecho que es en el tema de la salvación, puntualmente la salvación, no en la santificación, en la salvación. ¿Ya? ¿Qué viene primero, la fe o la gracia? Buena pregunta. La fe viene por el ¿Mm? oír, y el oír viene por la palabra de Dios. O sea, la Así gracia no es. aparece sin un hecho puntual de poder estar expuesto a la fe, o a la escritura primero, a Cristo, y una cosa lleva a la otra. Pero en el caso de la salvación misma, es un tema simultáneo, no son dos cosas aparte. Buena observación.
Es la discusión de los 500 años entre arminianos y calvinistas. Súper, ya, pero ¿qué piensan ustedes? Pienso que ¿Qué piensa el un resto? hecho, Dios Sí, yo se pienso manifiesta. como, yo pienso como Pablo, que es simultáneo. El toque de la gracia inicial abre la fe porque vivifica nuestro espíritu. Amén. Súper. ¿Qué piensa el resto también? Sí, por eso esto, la salvación es por gracia y junto con la salvación, Dios da un don, un regalo de fe, Amén. ¿ya? Porque Amén. indudablemente ese es un regalo, no es una decisión que yo tomo. No es que yo digo, Señor, quiero obedecerte, sino que yo estaba muerto, por lo tanto adquiero vida, eso es por gracia, misericordia de Dios, Dios me toca, me da esa gracia para que yo pueda entender, porque si Dios no me da la gracia no entiendo, y además me regala una dosis de fe, que es de diferentes medidas. A algunos le da más fe, otros le da menos fe. Eso es lo que es el Señor como el Señor quiere, ¿ya? Pero después, y esta es la diferencia, después hay un proceso de crecimiento de fe. Y por eso están esas contradicciones entre los calvinistas y, perdón, hay una dosis de fe y también hay una dosis de gracia. Y por eso está esa discusión entre calvinistas y arminianos. ¿Por qué? Porque esa dosis de fe adicional de crecimiento de fe y esa gracia adicional que el Señor da, tiene que ver con qué, con mi decisión de decir, Señor, me arrepiento y me pongo a tus pies, que Mm. corresponde al Por eso es 1%. que, por eso es que dice, la fe viene por el oír, Así es, y el oír la palabra de Dios. O sea, claro, ahí pero no tenemos es que oír y justamente, obedecer. pero no es que yo oyo, no es que yo escucho, Yo no oyo. es que yo escucho la palabra de Dios y entonces me convierto, sino que Dios toca mi vida Amén. y entonces entiendo, porque antes no puedo entender. Claro, justamente. ¿Me das cuenta? Dios tiene que vivificar mi alma para poder tener comunión con el Espíritu Santo, si no, no tengo comunión con el Espíritu Santo. ¿Ya? Amén. Eso es sumamente importante desde ese punto de vista, pero súper bueno en ese aspecto. ¿Ah? ¿Ya? Entonces, eso es. Entonces, la gracia y la fe vienen juntas, indudablemente, pero en una primera instancia es un regalo y después es un proceso de crecimiento que Dios va regalando a medida. Por eso es que a medida que yo voy sometiendo y me voy arrepintiendo y Dios va haciendo un proceso a mí. Por eso es que Jesucristo tantas veces cuestiona a los discípulos. ¿Cómo no tenéis fe? ¿Hasta cuándo tengo que soportaros? ¿Por qué? Porque estaba hablando del crecimiento de la fe, de dejarse guiar por el Señor. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la diferencia. Entonces, cuando entendemos eso, decimos, ah, ya. No sé si está claro, ¿les parece? ¿O hay otro comentario sobre eso? Listen, Todo bien por acá. ¿Vale? Muy ¿Sí? bien. Inge y después Pablito. a eso se refería entonces el Señor cuando decía que para que teniendo oídos no oigan, porque hay nuevamente dos formas de oír. El oír, pero el oír, digamos, con los oídos espirituales, que te llevan a obedecer, ¿o no? Sí, miren, eh, para que no sé, eso podríamos leerlo, súper interesante porque parece contradictorio. Eso, por cuando le pregunta, ¿por qué le hablas en parábolas? ¿Por qué Eso, Cristian, hablas ahí el Señor le da en espíritu de parábolas? estupor a los fariseos, le da este espíritu de estupor a los fariseos para que oyendo no disciernan, no escuchen,
y no le resplandezca la luz. Y en sí eso le pasa a los judíos, por eso están endurecidos. ¿Ya? A diferencia de los hijos, ¿cierto? Los hijos de Dios, los creyentes, que claro, Dios le habla al pueblo en parábola y el pueblo responde y entiende. ¿Por qué? Porque ese es un lenguaje para hijos. Justamente. Pero miren, pero es súper fuerte. Buena observación la que hace Pablito, pero leámosla, porque es súper en Mateo 13. Claro. ¿Mm? En Mateo 13, del 13 al 15. ¿La leo yo? Ah, bueno, súper. ¿Sí? Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, y, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Amén. 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 Pero se dan cuenta lo fuerte que es esto, porque dice, para que no vean con los ojos, tampoco oigan con los oídos, no entiendan con el corazón, no se conviertan y tampoco se sanen. Es decir, eso es lo que está diciendo. ¿Se dan cuenta que es súper fuerte? Entonces, Jesucristo habla en parábolas. ¿Para qué? Para que aquellos que no se arrepienten, que no tienen un corazón arrepentido, no entiendan y no se conviertan. Súper fuerte esa. Crecen, pero hay una palabra conviertan, no significa la salvación, porque estamos No hablando que significa la salvación. sino que conviertan en el sentido de la santificación, ¿verdad? Siempre, eso es buena observación, siempre estamos hablando, a ver, la pregunta es, ¿por qué esto no puede ser para los inconversos? Porque los inconversos están muertos. Claro. No puedo hablarles de Mm, Dios. ¿Se dan cuenta? Por eso es para nosotros esto. sí. Jesucristo hace el ejemplo con los fariseos, pero es exactamente lo mismo con nosotros. Es exactamente lo mismo con nosotros. ¿Cuántos años yo estuve con ojos ciegos, ojos ciegos, oídos sordos? Años. Peleándome con la gente que estaba a mi alrededor, peleándome con la familia, años. No entendí nunca la palabra de Dios. No entendí nunca lo importante que era predicar con mi ejemplo. Años. Si en las iglesias nos vivimos peleando, si en los matrimonios nos vivimos peleando, si en las familias nos vivimos peleando, ¿no estamos siendo igual que los fariseos? Si esto también es para nosotros. Entonces, Señor, me arrepiento en polvo y ceniza y quiero entender tu palabra. De verdad, quiero entenderla. Pero sin arrepentimiento no hay entendimiento de la palabra de Dios. Entonces ahí está la diferencia. Entonces yo siempre me decía esto, y en otra parece que, no sé si en Lucas, dice más todavía, dice con absoluta claridad, dice, para que no entiendan, y como no entiendan, no se conviertan. Es decir, su corazón no sea convertido, porque cuando está hablando de conversión, su corazón no sea convertido en un corazón sensible a Dios. ¿Mm? Eso es un poco el que está. Entonces, la clave donde está ahí, lo importante de todo esto es este corazón arrepentido que dice, Señor, quiero hacer tu voluntad. ¿Mm? ¿Les parece? Entonces, eso es. Ahora, no sé si hay algo más ahí en eso, ¿no? Ahora, este proceso de fe, ya lo habíamos conversado antes, ¿se acuerdan? Lo habíamos conversado varias veces, pasa con oración, es decir, con esta búsqueda, con esta oración constante, con decir Señor, ya lo habíamos conversado muchas veces,
de decir, Señor, quiero hacer tu voluntad, esta búsqueda diligente de la palabra de Dios, y el ayuno del Nuevo Testamento que representa la cruz diaria, el ayuno de nuestro yo. ¿M? Entonces, ese es el proceso, y eso es el proceso de justificación, este proceso de justificación de la salvación y es la justificación de la santificación. ¿M? ¿Ya? Para llegar a la altura del varón perfecto, a la altura de Jesucristo. Entonces, eh, perdón, pero acá hay un tema sumamente importante que tiene que ver con lo que mencionó, y me había olvidado, con lo que mencionó Astrid. Está hablando la fe sin obras. ¿Por qué se habla de la fe sin obras? ¿Ya? Y claramente Jesucristo vino. ¿Mm? Es porque la como fe es viviente. la fe sin obras vendría a ser como la sal sin sabor salado, ¿o no? Así es, sí, sí, sí. Y O sea, eso, es teórico. claro, así es una fe teórica, eso es lo que estamos hablando, una fe teórica. Por eso es que en Romanos, y ahí está también Pablo, el apóstol Pablo, dice en Romanos 3:31 dice, está hablando de las obras de la ley acá, miren lo que dice en Romanos 3:31. Eh, ¿Lo leo? Dulce, sí, Romanos 3:31, por Mm, favor. Yo tomo un mate. Luego, luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Perfecto. ¿Qué significa eso? Que por fe yo tengo que hacer las obras de la ley, ¿o no? Claramente dice, luego por la fe invalidamos la ley de ninguna manera, sino que confirmamos la ley que tenemos que nosotros cumplir. Mm. Pero acá hay un tema sumamente importante y que es la diferencia con el tema. Es que nosotros no debemos actuar para hacer buenas obras, sino por fe tenemos que hacer buenas obras. ¿Se dan cuenta? Y esa es la diferencia. Si yo actúo para hacer buenas obras, no me va a llevar a acercarme a Dios. Pero si por fe hago buenas obras, eso me va a justificar y va a acercarme a Dios. ¿Se entiende ese tema? Sí, 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 pienso que nosotros le damos cuerpo, un cuerpo viviente a la fe que tenemos, Así haciendo la es, voluntad de Él. así es, así es. ¿Ya? Entonces, ahora, la pregunta entonces, bueno, entonces la pregunta significa, bueno, pero ¿cómo sabemos? Y esto siempre es la pregunta, siempre es la pregunta en el fondo, ¿sí? Esto siempre hay una pregunta cuando planteamos estas cosas, es ¿cómo sé si mis obras son porque actúo por mi propia, por mi propia visión o estoy actuando por fe? Esa es la enorme diferencia, de nuevo. ¿Entienden? Es decir, ¿cómo sé si mi actuar es porque quiero ser una buena persona o mi actuar es por fe, por amor a Dios? ¿Cómo sé? ¿Cómo puedo identificar eso en forma práctica? Porque claro, desde el punto de vista de decir churra, sí, eso está súper bueno, pero en el día a día, ¿cómo sé cuándo actúo por fe y eso me genera buenas obras o actúo haciendo buenas obras porque quiero ser una buena persona? Se dan cuenta que son cosas súper parecidas, pero la motivación es completamente diferente, ¿o no? Completamente. Teniendo conciencia o diciendo, Señor, mira, yo soy egoísta, pero por amor a ti, ayúdame a no serlo.
O sea, es como lo que le pasó al joven rico, ¿no? Que venía con esa idea que era bueno. Perdón, en la Biblia, antes de ir a la cosa práctica, súper bueno lo que plantea el caso del joven rico. El joven rico era excelente el viejito. Desde joven había cumplido todos los mandamientos, todo impecable. Pero lo hacía ¿por qué? Porque él, y por eso está el concepto que es sumamente importante y que hay que entender, por eso es que le dice él, le dice, el joven rico le dice a Jesucristo, le dice, maestro bueno. Y él le dice, ¿por qué me dices bueno? Hay uno solo bueno, Dios. Entonces, pero ¿cómo? ¿Y Jesucristo no era Dios? Por supuesto. ¿Y por qué otros se arrodillaban frente a él y él lo aceptaba? ¿Por qué no acepta, por qué no acepta el concepto de que Jesucristo era bueno de parte del joven rico? Porque el joven rico no lo reconocía como Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Porque él venía con sus situaciones para demostrarle, decir, para ser validado por Jesucristo nomás. Mira, esto yo soy súper bueno, yo hago todo esto, miren, valídenme. Él quería ser validado por la sociedad. ¿Mm? Y dentro de eso estaba este, este, este rabino, que era Jesucristo, que hacía milagros por todos lados, y uno dice, oh, qué impresionante, que hace milagros tan impresionantes. Entonces yo vengo a validar mi buena conducta. Esa es un poco la gran diferencia, ¿sí? ¿Sí? Es lo mismo que la iglesia de Éfeso, exactamente lo mismo que la iglesia de Éfeso. Mejor que la iglesia de Éfeso, cristianos como la iglesia de Éfeso no hay. Son top, top. ¿Mm? Pero sin embargo, Jesucristo dijo, ojo, has perdido tu primer amor. Sí, no sé si hay algo todavía para que vayamos a algún ejemplo sobre esto. Ya. Entonces, ejemplo en términos prácticos, ¿cómo sabemos si actuamos porque queremos ser buenas personas o actuamos por fe, por buscar la presencia del Señor, por amor a Dios? Esto lo hemos conversado en muchas situaciones. Es cuando, por ejemplo, alguien me critica o me hace una observación y yo me molesto, ¿me entiendes? Y no pido perdón. Simple. ¿M? Me están descubriendo que yo no soy tan buena persona, por lo tanto, ¿me entienden? Si yo me molesto, por ejemplo, me molesto internamente, incluso me molesto con la otra persona y después no pido perdón, ¿me entienden? Pero si me molesto mucho, es lógico y otros lo observan, entonces efectivamente me afecta y me duele a mí. Y me molesto porque me molesté, ¿se acuerdan? O me molesto porque no fui capaz de ser paciente. O me molesto porque no fui capaz de actuar adecuadamente. O me molesto porque no fui capaz de contenerme y molestarme. Todas esas son acciones que en definitiva tienen una raíz de orgullo, tienen una raíz de yo demostrar que soy una buena persona. No tienen una raíz de profundo amor de Dios. Ahora, lo lindo es que eso solo me doy cuenta cuando el Señor, cuando el Señor, cuando el Señor me lo muestra. ¿Se dan cuenta? Por Entonces, ejemplo, ¿sí? perdón. Astrid, adelante. Entonces, la obra, en ese caso, en el ejemplo que vos pusiste, sería la obra de la fe, sería pedir perdón al Señor y pedirle perdón al prójimo. A la persona. Claro. Mm. Y entonces Dios te empieza a revelar, porque ya, a ver, el hecho de yo humillarme, recibo gracia. ¿Por qué? Porque Dios da gracia al humilde. Entonces, cuando yo me humillo, Dios me da gracia. Satanás, por supuesto, viene y te acusa y Dios permite pruebas. Y como estás en comunión con Dios porque Dios te dio la gracia, porque te humillaste, entonces la prueba la resistes y les empiezas a dar gracias a Dios por todo. Ese es el proceso que efectivamente empieza a vivir el cristiano, que es maravilloso.
súper lindo en ese sentido. Em, Cosas que, por ejemplo, otros ejemplos en los cuales nosotros actuamos por obras cuando consideramos que otro actúa mal o no se merece algo. ¿Se dan cuenta? Entonces, no, pero es que él no se lo merece esto. ¿Entiendes? No, no, ¿cómo le voy a dar esto si él no se lo merece? Cuando tenemos que dejar actuar la justicia de Dios, cosas como esa. ¿Ya? Y el ¿Cómo va a perdonar recibir eso? también, ¿no? El El perdonar, por perdonar, claro, el otra perdonar, obra. sumamente importante. Sumamente. Esto, bien, gracias, Astrid. Todo esto de dejar actuar la justicia en Dios, de Dios en nuestra vida, es muy difícil y se ve entorpecido cuando yo no perdono de corazón, cuando no vivo los procesos profundos de perdón. Mientras no viva los procesos profundos de perdón, y por eso tengo que enfocarme y decir, Señor, enséñame a perdonar, enséñame a darte gracias por todo. Enséñame a amar a esa persona que no me es tan agradable como tú me amaste a mí. Entonces ahí Dios te empieza a revelar y entonces la luz de Dios empieza a mostrarte cosas que hay en tu interior. Si no, ese proceso de mostrar lo que hay en tu interior se detiene porque contristas al Espíritu Santo. ¿Ya? Y eso tiene que ver, y eso tiene que ver con la justicia de Dios. Que también el apóstol Pablo habla en Romanos. Entonces, el proceso de la justicia de Dios, que el apóstol Pablo habla en Romanos, genera dos cosas en nuestra vida. Perdón, no sé si hay algo más antes de eso, antes de entrar a lo que es la justicia de Dios. Nos saltamos el ejemplo de Abraham, pero no vamos a alcanzar, pero ahí lo vemos el domingo. Entonces, la justicia de Dios produce dos cosas en nosotros. Perdón, y cuando hablamos de la justicia de Dios, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de la justicia de Dios en nosotros, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué piensan ustedes que es la justicia de Dios en nosotros? El Evangelio, la El per- justicia de Dios, ¿Cómo, perdón, Cristo. Pablito? El Evangelio, Cristo es la justicia de Dios. Él es la justicia. El Evangelio mismo es la justicia de Dios. Dios le cae la ira de Dios a Jesús por nuestras transgresiones. Él ejecuta su justicia en su propio Hijo. Sí, pero cuando hablamos también de justicia de Dios, es verdad que eso es efectivamente así, porque Dios es justo, pero también la justicia de Dios es este proceso purificador en nosotros. Cuando Jesucristo dice, va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. el Buscar pedir, primeramente el reino de Dios y su justicia es este proceso purificador, este proceso de limpieza en mi vida, esta luz transformadora en mi vida, donde efectivamente es la palabra de Dios, pero es la palabra de Dios viva, la palabra Dios, esa palabra que, como se menciona, que es esa como espada de doble filo que llega hasta el fondo del corazón. Pero esa palabra, esa espada profunda de dos filos ingresa cuando yo tengo un corazón arrepentido, cuando yo digo, Señor, sí, reconozco que me he arrepentido. Entonces, este proceso purificador tiene que ver con esto. Cuando yo dejo actuar la palabra de Dios viva, el Espíritu Santo en mí profundamente. ¿Ya? Cristian, ¿Sí? ¿A ti? y cuando le pido, Señor, muéstrame las iniquidades, pero muéstrame los pecados que me son ocultos, que es lo que yo no sé lo que Así hay es. dentro. Estar dispuesto, un corazón dispuesto a decir sí, Señor. Súper. ¿Sí? Eso es sumamente importante, también lo que está mencionando Astrid. Nosotros habitualmente pedimos y le decimos al Señor, Señor, muéstrame lo que hay en mi interior. Yo quiero cambiar y eso lo hacemos en las oraciones habitualmente. Y entonces el Señor actúa y te empieza a mostrar lo que hay en tu corazón. Y ahí está sumamente importante el corazón arrepentido, porque si el Señor te muestra,
lo que hay en tu corazón y yo después me justifico, es contradictorio con mi oración y posteriormente mi justificación. ¿Se da cuenta? Porque yo justifico mi actuar, pero si el Señor te mostró justamente, le dices al Señor que me muestre lo que hay en mi interior y el Señor te pone situaciones donde van a molestar. Y entonces si te molestas, es justamente la oportunidad para decir, Señor, gracias, porque me muestras que justamente no soy capaz de tolerar ninguna diferencia o muy pocas diferencias. Gracias, Señor. Gracias por esto que parece una injusticia, pero está permitida por ti. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí Dios te da las oportunidades. Es decir, si cada vez que nosotros pedimos algo, Dios te da la posibilidad de justamente en las pruebas demostrar lo que estás pidiendo. Y ahí me tengo que aferrar al Señor, y ahí tengo que pedir perdón. Y ahí viene lo que decíamos, que el problema no es pecar, sino que el problema es no pedir perdón. ¿Mm? ¿De acuerdo? ¿Qué hablábamos? Ya. No sé si hay algo más. Entonces, esta justicia de buscar primeramente al reino de Dios y su justicia. ¿Mm? Y entonces uno empieza a entender. Ahora, decíamos que entonces la justicia de Dios produce dos cosas en mí, y eso es lo que habla, lo que habla el apóstol Pablo en Romanos. La santificación, primero, que es en Romanos 5 3 y 5 la podemos leer, Romanos 3 5 3 y 5 del 3 al 5 Romanos 5 del 3 al 5. Entonces, la santificación. Dice así, y no solo esto, sino que también Mm. nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. ¿Más? ¿Ahí? ¿O ahí? Sí, y la esperanza al 5 y la esperanza, Esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos que fue nos que dado. nos pueda. pueda. Amén, ¿o no? Es maravilloso, ojo, lo que ser capaz de decir esto, que nos gloriamos, nos gozamos en las tribulaciones, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso produce paciencia y esperanza. ¿De qué esperanza estamos hablando? ¿Cuál es nuestra esperanza? De De la llegar a santificación. ser, claro, De la justamente. santificación, súper bien, Dulce Mía, claro, esa es la esperanza. Es que Dios va a transformar este cuerpo, lo va a ir transformando y va haciéndonos, transformando y nos va haciendo semejantes a Él para poder llegar a decir, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Eso es justamente. Esa es la esperanza. Ahora, también, por supuesto, la esperanza es que vamos a reinar con Él, pero por supuesto, porque eso es innegable si corremos la carrera que menciona el apóstol Pablo, pero es mucho más que eso, es esta esperanza de decir, Señor, mi vida es transformada. Llegar a lo que decía el apóstol Pablo, Señor, puedo ser ejemplo para el otro, Señor, por tu gracia, solamente por tu gracia. Hermano Entonces, Cristian, ¿y cuál sí, motivación es la más correcta? ¿Tener la esperanza puesta en que vamos a reinar con él? ¿O tener la esperanza puesta en que vamos a ser como Él, buena cosa, perfeccionados? ¿ah? Yo creo que van las dos juntas. Bueno, una buena observación. Buena observación. No lo sé cuál. eh, Mira, a mí es una buena pregunta. Eh, y antes, de alguna forma, cuando hace muchos años, mi esperanza era, y que incluso vivía algunas situaciones difíciles, pero yo decía, Señor, después reinaré contigo. Y eso como que me generaba un descanso. Después, de alguna forma, empecé a vivir, puedo decir yo, no sé, capaz que otro lo ha vivido de otra forma, pero no tengo una respuesta, pero es lo que puedo decir, lo que yo viví. Después empezaba yo a decir, eh, Señor,
ya queriendo llegar a ser como tú, decía yo, Señor, qué impresionante la paciencia y todo el cuento. Y eso como era la cosa que yo decía, qué bueno. Y ya hace un par de años me rendí y dije, Señor, lo que tú seas, lo que tú quieras, ya no tengo, no sé para dónde. Donde tú vayas, yo voy, no sé dónde, no sé, lo que tú quieras, ya no, ya sé nomás que si sigo tus pasos me llevarás a donde tú quieras, pero eso es un poco lo que he vivido hace un par de años, empecé a decir, Señor, ya me da lo mismo, como tú quieras, pero es una buena pregunta. ¿Eh? Yo puedo decir eso nomás, no tengo una respuesta ahí, le puedo decir eso, no sé cómo lo ha vivido el resto, no sé si tiene otra opinión o cómo lo viven, o cómo ven Ujú. eso. Frente a las, Y, a las situaciones difíciles que vivimos, cómo lo toman, cómo se aferran a las dificultades, cómo, y, cuál es la esperanza frente a las dificultades, una buena pregunta. ¿No? claro, y lo que me llama la atención a mí, lo que dice que la esperanza no avergüenza. ¿A qué se referirá eso? Yo lo que tomo ahí es, no he visto justo desamparado ni a su simiente mendigar el pan. Y eso es una cosa impresionante. Yo he visto cómo Dios, y cada vez más lo he visto, cómo Dios cubre las necesidades de uno de una forma que yo Eso. quedo impresionado. Mm, sí, eso Digo, puede Señor, ser. y esto yo no, Mm, ¿qué ocurra? Y yo pensé así y salió todo para el revés y salió bien. Yo dije, eso es lo que a mí me pasa. Yo digo, impresionante. Es una cosa tan que yo pensaba que algo iba para allá y salía y de repente se cambia todo y salió. ¿Entienden? Eso es un poco lo que yo podría decir con esto. Pero puede ser otra interpretación, pero eso es lo que yo entiendo así, ¿ah? No sé, no mm, sé qué piensa el resto. sí, bonito. ¿Mm? Mm. Y Cuando uno después dice, espera, sí, sí, cuando Pablito, uno dale. espera, muchas veces vienen cuestionamientos, a veces de uno, hasta de uno mismo, pero la gente dice que cuando uno espera algo de Dios, eh, la gente que no es creyente lo cuestiona a uno y no comprende la fe que uno tiene. Entonces, por eso dirá ahí en el verso, la esperanza no avergüenza ante el cuestionamiento de la fe que nosotros tenemos, porque hay gente que no entiende la fe que nosotros tenemos. También, también. Súper, También. es una muy buena observación de Pablito, que a mí me ha pasado también, de que de repente, incluso por ejemplo en el caso del trabajo es mucho más claro, ¿eh? En el trabajo de repente hay gente que no entiende, pero después pasa el tiempo y también me ha sorprendido porque me han dicho, uy, yo pensé que esto, lo que usted está actuando y mire ahora cómo, con lo que está pasando. Es decir, también pasa eso. Pero en el momento, efectivamente, por ejemplo, me dicen, uy, ¿por qué no toma decisión en esto? Y claro, porque mira, es que hay que esperar y yo estoy esperando en Dios, ¿me entiendes? Y no tomo decisión enseguida porque humanamente tendría que haberlas tomado, ¿me entiendes? Pero dije, Señor, por algo has traído a esta persona, entonces no puedo llegar y ya, pum, vamos, y vamos cambiando, ¿no? Entonces, eso de repente, por ejemplo, a mí en términos prácticos me ha pasado, eh, y eso me pasa, pero después de repente las cosas miro hacia atrás y digo, bueno, esta persona por algo vino, ¿ah? Y entonces ahí tengo, es decir, tiempo después, meses o años después, entiendo por qué esa persona Dios la puso en mi vida, que al principio parecía completamente incoherente, ¿m? ¿Ya? Eso también es una buena cosa. Bueno, y después dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Eso es maravilloso, ¿ah? Porque cuando yo empiezo a darle gracias a Dios por las diferentes situaciones que voy viviendo en mi vida, llega un punto en que el amor de Dios se derrama en una forma impresionante y ese gozo, esa paz permanente es maravilloso, ¿no? Y por eso lo que dice en Romanos 5.1, después, o antes dice en Romanos 5.1, ¿no? Que es esta paz y gozo permanente, ¿no? En Romanos 5.1. Leo, justificados Por pues favor.
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos Amén. entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. ¿Se dan cuenta? Entonces, justificados ahí por la fe. Es decir, en definitiva, si yo descanso en el Señor, dejo todas las cosas en las manos del Señor y le doy gracias a Dios por todo, empezamos a descansar en Él. Y la paz para con Dios es maravilloso. Y empezamos a vivir este proceso de paz y gozo permanente, que muchas veces lo hemos conversado. Esa es nuestra esperanza de decir, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes cómo, confío en ti humanamente, da lo mismo de que el petróleo suba, de que Trump haga las cosas que hace y el petróleo se vaya a las nubes, tú sabes, Señor. Y de que Irán quiera destruir a Israel, porque eso Así nunca es, lo logrará. así es. Tú lo sabes, Señor, tú sabes todo. Amén. Entonces, esa es la justicia de Dios en nosotros, decir, Señor, yo acá estoy, tú lo sabes todo. ¿Me parece? Es un poco lo que... perdón, y ahí podemos hacer realidad lo que Jesucristo también decía en Mateo 6 31 y 33, ¿o no? Esto no de no os afanéis, ¿ya? Es decir, si yo no dejo actuar la justicia de Dios en mi vida, como plantea el apóstol Pablo, y me gozo en la tribulación, en las dificultades, difícilmente que pueda dejar de afanarme con las cosas. Y por eso es el reino de Dios y su justicia. Entonces, si no busco el reino de Dios y su justicia, difícilmente voy a poder hacer esto que dice Jesucristo en Mateo 6 31 y 33 al 33. ¿Podemos leer Mateo 6 31 al 33? ¿Alguien lo tiene? Lo tengo, sí. Porfa, Sandri. Dice, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Entonces, no afanéis pues diciendo, uy, ¿qué vamos a hacer mañana? ¿Qué pasará con el dólar? ¿Qué pasará con el petróleo? ¿Qué pasará con el gobierno? ¿Qué pasará con mi trabajo? ¿Qué pasará con mi hijo? ¿Qué pasará con mi familia? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Lo que tiene que pasar, Señor, lo dejo en tus manos. Tú lo sabes. Todo está en tus manos. Todo el resto será añadido. Impresionante eso, ¿no? Todo será añadido. Todo. Todas estas cosas os serán añadidas. Todas. No es que algunas. Todas. Por lo tanto, el Señor proveerá. Eso es descansar en el Señor y vivir en paz y gozo permanente. ¿Te parece? ¿Qué hago con el trabajo? Señor, tú lo sabes. ¿Qué hago porque hay poca plata? Señor, tú lo sabes. ¿Qué hago porque hay mucho trabajo? Señor, tú lo sabes. ¿Ya? Amén. Estamos entonces. Eso era lo que teníamos para hoy. No sé si alguien, alguna otra consulta, observación, algo que les haya llamado la atención, algo que quieran destacar del día de hoy. ¿Hay algo para destacar que puedan mencionar? Algo que les haya llamado la atención. Elías, Inge, Astrid, Alejandra, Sandri, Y Pablito, a mí Iris. me llamó la atención lo que dijiste sobre que Jesús cuando hablaba en parábolas. Y yo lo anoté acá, no sé si lo habré anotado bien. Para los que no se arrepienten, no oigan ni entiendan, para que no se conviertan. Así es. Es súper Eso fuerte. sí. Es súper fuerte esa palabra. Es impresionante. Es decir, aquel que no se arrepiente, súper. Por eso es que justamente, por eso es que la palabra de Dios solo la entienden aquellos pequeñitos que creen en mí, aquellos que arrepentidos dicen, Señor,
tú lo sabes todo. Muéstrame, tú lo sabes. No es mi conocimiento, es tu gracia, Señor. ¿Mm? Amén, súper bueno. ¿Mm? Súper lindo. ¿Alguna otra observación? ¿Alguien más que le haya llamado alguna atención de lo que hemos conversado? No, Eh, Sandri, no, eso que dijo Inge, que decía la esperanza no avergüenza, sí, ¿será porque la esperanza en el Señor que nunca falla? Que no avergüenza, porque buena. Esa es una muy buena, ¿eh? La- Confiar en el Señor nunca nos va a traer vergüenza. Súper bueno. Eso, bien. Súper, ahí está. Es por eso, y eso tiene que ver con no he visto justo Amén. desamparado, ni en su simiente mendigar el pan. Amén. Súper buena, linda, linda, buena, buena, Sandri. Excelente. Mm, Súper. amén. Pablito, ¿quería decir algo? sí, lo Sí, lo último último es. era en relación a que el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones. No sé si alguno de ustedes ha escuchado a alguna persona, algún hermano cristiano que diga, no, yo no tengo amor. Eso a veces es como una falacia porque Dios derramó en todos sus hijos el amor de su amor. Amor. Y tampoco dio el amor en medida, Dios nos dio el amor ágape, que es el amor que Dios tiene para sus hijos. Entonces, todo aquel que se dice cristiano tiene que tener amor. Un sello de cristiano, una característica de un hombre, una persona convertida, es el amor de Dios, que en nosotros debe haber amor. Aquel que dice que creer y no tener amor deja muchas dudas acerca de su caminar, acerca de su conversión. Eso, eso es como Amén. un test infallable. Súper. Y ese amor aparece justamente con un corazón arrepentido, porque Amén, estamos hablando amén. del amor de Dios. Ese es el corazón arrepentido. El Amén. corazón arrepentido siempre con un corazón arrepentido, siempre el amor de Dios empieza a derramar. Y entonces porque ese amor súper lindo, ese amor tiene mucha relación con la misericordia, porque entonces empiezas a comprender a tu prójimo, que antes no lo comprendías. Empiezas a comprender los dolores de tu prójimo, empiezas a comprender los problemas que tiene tu prójimo, empiezas a comprender el mal carácter de tu prójimo, empiezas a comprender un montón de cosas y ese es el amor de Dios, porque ves lo miserable, porque cuando Dios te muestra lo miserable que uno es, entonces empieza a comprender y amar de verdad al prójimo. Y ¿Mm? dejas de juzgar. Porque dejo de juzgar justamente. Eso, Empiezo a justamente. entender lo miserable que soy yo. ¿Mm? ¿De dónde me sacó el Señor? Amén. Súper lindo. ¿Algo más? ¿No? Amén. Ya, Pablito, ¿nos podría llevar en oración para que cerremos, porfa, esta noche? Ok. Gracias, Pablo. Amado Dios, te damos gracias por tener la oportunidad de poder Sí, eh, conocerte, conocerte a ti, sí, conocer tu corazón, Señor. Gracias por mostrarnos, Señor, lo miserables que somos, Padre, sí, Jesús. los faltos que somos, Padre, de cuánto nos falta. Gracias. Y eso realza tu gracia, porque Sí, si no fuera por tu gracia, no podríamos estar acá, Señor. El pago de nuestro pecado, el pago de nuestro extravío, de nuestras conductas es la muerte, Señor. sí, Nosotros somos culpables, Padre, porque tú entregaste a tu Hijo, Señor, por ir en rescate de nuestro, Señor. El precio ha sí, sido demasiado alto. Por eso te sí, pedimos perdón. Te sí, pedimos una vez más, Padre, que nos ayude, Señor, a perdonar también, a ser sí, perdonados también, Señor. sí, Señor. Libértanos, Señor, de toda cadena de orgullo, Sí, toda cadena, Señor, de injusticia en nosotros, de todo engaño que sí, tengamos en nuestra mente, Señor. De todo pensamiento, Señor, que nos haga a nosotros pensar que somos mejores que otros, Señor, que tenemos, Señor, una vida más santa que otros, Señor. Perdónanos, Señor, solamente en tu gracia, en tu fe, sí, en tu misericordia podemos, Señor, encontrar una respuesta, Señor,
en nuestra vida. Gracias porque enviaste a Jesús. Gracias porque en Él estamos justificados. Gracias porque en Él hay un rescate, Señor, y hay una esperanza viva para nuestra vida, Señor. Bendice a cada uno de los de mis hermanos que están acá, Señor. A Elías, Señor, a Inge, Señora, a Astrid, Señora, a Bill, a Alejandra, a Cristian, Señor, que nos enseña, a Grace, Señor, a mi esposa Iris. Alcánzanos, Señor, con tu poder Gracias. Y con tu amor, Padre. Gracias, Señor, porque ya lo hiciste, Señor, y nos diste ese amor tan grande, Señor. Tú lo has derramado, Padre. Ayúdanos, Señor, también a poder dispensar este amor, derramar ese amor en aquellos que nos rodean, Señor. Y especialmente en aquellos que no nos gustan, Señor, aquellos que resistimos, Señor. Ayúdanos, Señor, en esos padres. A mí, por lo particular, me cuesta mucho, Señor, pero ayúdame, Gracias. mi Rey. Tú eres mi Amén. esperanza, Señor. Sí, Jesús. Y Gracias. confío en ti, Señor. Confío en ti. Gracias. Sé que vas a transformar nuestras vidas, Señor. Mi Jesús. Amén. esperanza es que tu poder Sí, nos toque de tal manera que nos podamos transformar cada día más en ti, Señor. sí, Parecernos a ti, Señor. sí. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias. Bendecimos tu nombre, Señor. Amén. Amén. Amén.